Hola chicos, ¿qué tal? Voy a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora para que veáis dónde podéis encuadrar este tema, ¿vale? Empezamos viendo competencia perfecta. Una estructura de mercado donde las empresas, digamos que no tienen ni voz ni voto, simplemente aceptan todo, son precios aceptantes. Eso ocurre cuando todas son muy similares, ofrecen el mismo producto, tienen la misma estructura de costes, todo igual. Luego pasamos al monopolio, que es totalmente lo opuesto, cuando hay una empresa en el mercado y esa empresa es la que tiene poder de decisión y decide lo mejor para ella. No se fija en nadie más. Decide lo mejor para ella. En el siguiente tema lo que vimos fue diferentes estructuras de monopolio, que fueron discriminaciones de precios. Porque digamos que el monopolio llega un momento en el que dice quiero sacar mayor partido que con el que saco de monopolio. Entonces, hace estrategias de discriminación de precios. Teníamos la discriminación de precios perfecta o de primer grado. En ella el monopolista era capaz de identificar cuál era la máxima disponibilidad a pagar de cada consumidor. Por eso podía extraerle el excedente del consumidor a cada persona. El equilibrio era que vendía la misma cantidad que si estuviese en competencia perfecta, pero cada precio era diferente. El precio dependía de cada consumidor, ¿vale? Por eso, digamos que lo que hacía es que se atribuía el excedente del consumidor a él mismo. Luego estaba la discriminación de segundo grado, donde el monopolista tenía esos consumidores, no podía discriminar por consumidor, pero sí que sabía que había diferentes tramos, diferentes tipos de consumidores, pero no era capaz de identificarlos de manera separada. Entonces lo que hacía era cargar precios por tramos diferentes. De esa manera se aseguraba, como hemos visto en algún ejercicio, captar mayor número de personas que si nada más quisiera monopolio. Por lo tanto, podía darse el caso que aumentase el excedente del consumidor, pero lo que seguro que aumentaba era el excedente del productor. Se lo aseguraba, obviamente, si no, no lo va a hacer. Y luego teníamos la discriminación de tercer grado. En esta discriminación, el monopolista era capaz de diferenciar dos o más mercados. Es decir, era capaz de dividir las diferentes estructuras de mercado, diferentes demandas. Entonces, en cada demanda diferente, lo que hacía era aplicar el precio de monopolio o bien aplicar cualquier símbolo o cualquier discriminación como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, es muy sencillo. Simplemente, en tercer grado, que sabe diferenciar por tipo de consumidores, por demandas o por mercado, llamadlo como queráis. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a ver en este tema, vamos a introducir competencia, vamos a introducir comportamiento estratégico. Hasta ahora simplemente era competencia perfecta, que era una empresa, había muchas empresas pero no tenían poder de decisión. Monopolio era una empresa que decidía todo. Sí que es verdad que hemos visto algunas estructuras donde los reguladores ponían precios máximos porque al pasar de competencia perfecta a monopolio se producía una pérdida de eficiencia y para minimizarla pues podemos introducir precios máximos desde el punto de vista del regulador. Pero ahora lo que vamos a ver es comportamiento estratégico entre empresas. Vamos a ver que compiten más de una empresa. Lo primero es competencia monopolística. En este caso, competencia monopolística, imaginad que partimos de competencia perfecta y que las empresas pues se cansan en cierto sentido de competir en competencia perfecta, tener un excedente del productor cero. Y eso pasa porque todas son iguales. Podemos ver muchos ejemplos en la realidad. Aquí mismo, ¿no? Ocurre, por ejemplo, asesorías laborales, asesorías de empresas, todas son iguales, se ofrecen los mismos servicios, por tanto sus tasas son bajas, están bastante ajustadas a lo que viene siendo el coste marginal, precio igual a coste marginal. Pero competencia monopolística va un poco a raíz de lo que siempre se recomienda si vais a pensar de manera estratégica, si queréis ser emprendedores o queréis montar vuestra propia empresa o queréis trabajar incluso para otra empresa, de consultor o lo que queráis, necesitáis buscar un elemento clave, que es la diferenciación. Eso es lo que pasa en competencia monopolística, que digamos que es un mercado de competencia perfecta, donde hay ciertas empresas que buscan la diferenciación. Al buscar la diferenciación, su comportamiento ya no es de competencia perfecta, sino que, digamos, se eleva, se sustrae de esa competencia perfecta y es una especie de monopolio en su campo. Un ejemplo claro. Imaginad que queréis ser consultores o asesores de empresa, una asesoría de empresa. Si montáis una asesoría de empresa, seguro que por Valencia en cada esquina hay una. Entonces estaréis compitiendo en una especie de competencia perfecta. Pero ahora queréis ser asesoría de empresas, asesoría de sociedades limitadas, de SL, con más de 50 empleados que exportan a China. Ahí, a pesar de que sois una asesoría, estáis diferenciados. Entonces, esa diferenciación os va a dar mayor poder de mercado y os va a poder permitir cobrar precios mayores y saliros un poco de esa competencia perfecta que no os deja ningún margen.
¿Veis lo que os quiero decir? Vale, por ejemplo, por aquí, en esta zona donde vivimos, aquí donde está la universidad, hay un montón de bares para universitarios. Si alguien se quiere diferenciar, pues tendrá que hacer algo diferente. Si no, será competencia perfecta, que es lo que pasa, te vas a cada sitio y te cobran 2 euros caña y, bueno, un tanque de cerveza y te ponen algo para picar. Tarifa estándar, ¿vale? Pues nada, eso es lo que viene siendo competencia monopolística. Luego veremos varias estructuras de oligopolio. Aquí donde normalmente vamos a ver dos empresas que compiten y vamos a ver estructuras de oligopolio simultáneo, ¿vale? Donde compiten las dos empresas de manera simultánea. Vamos a entenderlo. Vemos Cournot. Cournot lo que hacen es competir en cantidades, es decir, las empresas eligen cada cantidad, qué cantidad quieren producir, sabiendo la cantidad que quiere producir la otra. Es, digamos, un juego de yo sé lo que tú sabes y tú sabes lo que yo voy a hacer y yo sé lo que tú vas a hacer. Entonces, sabiendo lo que podemos hacer, dependiendo cómo responde la otra, pues eso lo vamos a ver mejor en los ejercicios. Pero bueno, un ejemplo. Por ejemplo, yo estudio las aerolíneas, entonces hicieron un estudio ahí econométrico, donde decían que la estructura de mercado, la competencia de las aerolíneas se daba por Cournot. Entonces, imaginaos que se sientan dos aerolíneas a decidir cuántas plazas quieren vender de vuelos para el semestre que viene. Pues entonces, una dice, son competidoras, obviamente, yo quiero ofrecer 1000 plazas, pero si yo ofrezco 1000 plazas, el otro va a ofrecer 1500. Entonces voy a ofrecer 1250, porque así sé que el otro, si yo ofrezco 1250, va a ofrecer 1250. ¿Vale? Lo veis, es un juego un poco, aquí lo veremos que están no sé si lo habéis visto en clase, seguro que sí, las funciones de reacción, que lo que miden es eso, función de reacción. ¿Cómo tengo que reaccionar sabiendo lo que la otra empresa va a hacer? ¿Vale? Aquí siempre hay información completa, todas las empresas saben todo, todas las estrategias, las propias y las de los otros. Por eso pueden adelantarse a los acontecimientos. Y eso lo veremos con Cournot. Simplemente en Cournot, la parte particular es que deciden qué cantidad van a producir. ¿Vale? Eso es un oligopolio. Es simultáneo. Luego tenemos por precios, que son Bertrand. Aquí lo que hacen es lo mismo. Si yo pongo un precio, tú pones otro. Imaginad, por ejemplo, lo que estábamos hablando de los bares aquí al lado. Si un bar baja los precios, que están dos juntos, ¿el otro qué va a hacer? Pues bajar los precios, compiten en precios. Pero sabiendo lo que tú vas a hacer, yo decido sabiendo lo que tú vas a hacer. Y el otro decide sabiendo lo que yo voy a hacer. ¿Vale? Estos dos, Cournot por cantidades, Bertrand por precios, compiten de manera simultánea. Luego tenemos otro caso que es Stackelberg. Aquí lo que se produce es que hay un líder y un seguidor. Entonces el líder primero decide, decir, yo sé lo que vas a hacer, pues yo decido porque soy líder, y tú luego pues ya te quedas con la migaja, y ya lo que te quede pues te apañas. ¿Vale? Para que lo veáis un poco así. Lo veremos mejor con los ejercicios, explicaré más cosas. ¿Vale? Y lo último que vemos es la colusión. Muchas veces lo que pasa es, bueno, han salido casos que la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia aquí en España, por ejemplo, hace unos años, un par de años, un año, multó a un montón de casas de coches, no sé, por ejemplo, no me acuerdo cuáles eran, Nissan, cosas de estas, ¿no? O sea, no me acuerdo cuáles eran exactamente. La multó porque se daba cuenta que había colusión de precios, es decir, que se ponían entre comillas, ¿de acuerdo?, para poner unos precios similares. La colusión de precios puede ser tácita, es decir, que yo me siente contigo y lo hablemos. Esos serían los cárteles, por ejemplo, eso ocurre, por eso multaron a ellos y también ocurre en los cárteles del petróleo. O también puede ser una colusión que, bueno, pues que yo vea lo que tú haces y te copio la estrategia y como nos va bien a los dos subir precios o marcar unos precios iguales, pues no decimos nada, no nos hemos sentado juntos a hablar, pero como que lo hacemos. Pues de eso va la colusión, ¿vale? Que es más o menos, somos competidores, pero no nos vamos a hacer daño. Entonces ponemos precios, hasta incluso pueden poner precios de monopolio y no pasa nada. Aquí no repartimos el mercado, nos repartimos el bacalao. Pues nada, eso es lo que vamos a ver un poquito. Que lo tengáis, que lo encuadréis ahí. Vamos a introducir competencias, sobre todo pensamiento estratégico de empresas, cómo compiten sabiendo lo que va a hacer la otra, cómo compiten en precios, en cantidades, cómo compiten si hay una empresa líder, cómo pueden coludir. Eso es lo que vamos a ver en este tema. Parece mucho, no es mucho, es muy sencillo. Se complica un poquito más la parte matemática, pero como lo vamos a hacer ejercicio, va a quedar totalmente claro. Así que solamente deciros que pongáis, por favor, en los comentarios, que lo habéis visto para yo saberlo. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, todo lo que veáis, decidlo, lo podemos ver en clase, podré contestar en los comentarios. Así que, por favor, movimiento, ¿vale? Pues nada,
corto ya, que tengo que empezar a hacer ejercicios. Hasta ahora.